tengo proyectados. Propósito del liderazgo. El liderazgo espiritual es para servir e influir en otros, para que busquen a Dios y hagan lo que Dios quiere. Precepto 2, el derecho al liderazgo. El liderazgo espiritual se gana con un buen ejemplo, consistente y congruente. Precepto 3, la orientación del líder. El líder espiritual se dirige y dirige a otros por un buen rumbo porque tiene sus propias convicciones basadas en la Biblia. Y entramos al precepto 4, la influencia del líder. Vamos a hablar de la influencia del líder. El líder espiritual influye a los demás por el carácter cristiano que tiene y las labores que emprende. ¿Lo repetimos otra vez, hermanos? El líder cristiano influye en los demás por el carácter cristiano que tiene, las labores que emprende. La efectividad, hermanos, del líder espiritual depende de su carácter y la clase de acciones que emprende. Una vez que nosotros estamos buscando tener un carácter cristiano, también debemos hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Qué labores emprende un líder espiritual que Dios usará para influir en los demás y realizar un liderazgo efectivo? Jesucristo, hermanos, es el máximo ejemplo de liderazgo espiritual. Por eso se le llama pastor y obispo de nuestras almas. ¿Sabían que Jesucristo tiene ese título en la Biblia? Ahí está, escondidito, casi nunca se menciona. Pero ese es un título que habla de liderazgo. Dice la Biblia en 1 de Pedro 2:25, lo leemos. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo. En vez de andar descarriados, ahora es Jesucristo el que nos quiere dirigir y el que nos quiere ayudar y que nos quiere supervisar. Pastor porque dirige, por eso se le llama así a Jesús. Dirige, conduce, defiende, apacienta, es lo que hace un pastor. Da de comer, eso significa apacentar a su rebaño. Y obispo, se le llama obispo porque supervisa, administra y cuida al rebaño. Estos dos títulos señalan de manera muy clara que en Jesucristo tenemos la mejor descripción de lo que un líder espiritual debe hacer para influir en otros. Por eso hoy vamos a estudiar una parte solamente y lo vamos a hacer de una forma ágil. Ustedes van a tener que sentarse, si lo quieren aprovechar, a estudiar todas las citas que vienen ahí en su estudio y leerlas y comprobar que estas 11 cualidades, mejor dicho, 11 labores de liderazgo son del liderazgo de Jesucristo y son muy importantes imitarlas. Alguien dirá, 11. Pues es que el liderazgo bien hecho, hermanos, no es algo simple, sencillito, ¿verdad? Es algo que requiere esfuerzo, dedicación y tiene su complejidad. Pero no es imposible. Con la ayuda de Dios se puede aprender, se puede realizar. Vamos a empezar explorando la Biblia. Con tu grupo pequeño, busca por lo menos 2 de los siguientes grupos de porciones bíblicas. Aquí les puse nada más 5. 5 grupos de porciones bíblicas donde se ve una labor de liderazgo que Jesucristo desarrolló. Escojan 2. Y empiecen por grupos a buscar la porción, leerla y contestar a la pregunta, ¿qué labor de liderazgo está desarrollando Jesús y cómo la está haciendo? ¿Cómo está haciendo esta labor de liderazgo? Ahí, en ese pasaje. Escojan 2 de esta lista que tengo aquí, proyectada, y empiecen a buscarla, a leerla y a contestar. Tenemos unos minutos para hacerlo. Adelante, hermanos.
las mismas citas las puede encontrar ahí en el estudio, más adelante en el punto que corresponde. En el punto que corresponde, ahí también están las citas. Si se fijan muy bien, hermanos, donde dice, instruye a los suyos, Mateo 5, 1 y 2, es hasta el capítulo 7. ¿Y eso qué es? Desde el 5 al 7, ¿qué es? El sermón del monte, ¿verdad? No lo lean ahorita todo, nada más los primeros versículos y los últimos, para que vean cómo el Señor instruía a los suyos.
Estudiando la vida de Jesús podemos pasar horas, hermanos. Apenas van 10 minutos y se van así, ¿verdad? De que están ustedes estudiando. Les voy a mostrar el camino, hermanos. Cada una de estas citas que están en su estudio, que son bastantes citas de cada punto, siéntense, estúdienlo después con calma. Uno de los mejores estudios de la Biblia que usted y yo podemos hacer es estudiar la vida de Jesús. Y aquí está una base para que tú la estudies para tu propio provecho y para que seas un líder espiritual que haga las cosas bien. Primer labor básica de Jesucristo. Cumple con sus propias responsabilidades delante de Dios. Un líder espiritual cumple con sus propias responsabilidades delante de Dios. Jesús, aunque no necesitaba ser bautizado, se sometió como hombre a esa ordenanza para cumplir toda justicia. Aunque no debía pagar los impuestos en el templo, por ser hijo de Dios, los pagó. Él vino a hacer todo lo que el Padre le indicó. Cumplió la ley. Vino a recorrer su tierra enseñando. A pie, hermanos, a pie. No en coche, no en auto, a pie. El Señor predicó el Evangelio, enseñó en toda la tierra, donde nació, en Galilea, Judea, sanó a muchos, capacitó a sus 12 apóstoles, 3 años, y a pesar de la agonía de la muerte segura, procedió a dar su vida por nosotros, porque él ya sabía que iba a morir. El Señor cumplió con lo que se le encargó y además no imponía responsabilidades o cargas que él mismo no estuviera dispuesto a cumplir. Por eso la Biblia dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Un ejemplo nada más de tantos pasajes en la Biblia que hablan de que el Señor vino a cumplir sus responsabilidades. Yo te he glorificado en la tierra, dice Juan 17:4. He acabado la obra que me diste que hiciese. El líder espiritual, hermanos, cumple por convicción personal con las responsabilidades que tiene delante de Dios, aunque no sean sencillas, aunque no sean fáciles y aunque impliquen un sacrificio, el líder espiritual las hace. Porque dice la Biblia en 2 Timoteo 2:6-10, ¿me acompañan? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Hay que trabajar si queremos frutos. Hay que cumplir nuestra responsabilidad como líderes, lo que Dios nos pide que hagamos, y hay que soportar, como el Señor Jesucristo lo hizo. Segunda labor del líder espiritual que nos enseña Jesucristo. El líder espiritual enfrenta la prueba apoyado en la palabra de Dios. Enfrenta la prueba apoyado en la palabra de Dios. Jesús, aunque era Dios, enfrentó la tentación como hombre y la enfrentó sujetándose a las verdades de la palabra de Dios. Cuando vino Satanás a tentarlo, Jesús le dijo, escrito está. Cuando a Jesús lo pusieron a prueba sus adversarios en repetidas ocasiones, siempre Jesús salió airoso de esas pruebas que le metían los adversarios para hacerlo caer, citando las Escrituras. ¿Cómo enfrenta las pruebas el líder espiritual? Pues afianzado en la palabra de Dios. Podemos enfrentar las tentaciones en nuestras propias fuerzas. Lo hemos hecho muchas veces, pero no tendremos victoria permanente. Podemos enfrentar las pruebas con otros recursos, pero ninguno de esos recursos será suficiente para tener victoria completa.
Cuando enfrentamos nuestras propias pruebas a la manera de Dios, entonces tendremos victoria y así podremos enseñar a otros para que tengan victoria. Como dice la Biblia, dijo Jesús, Juan 18:37, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Creo que me adelanté, ¿verdad? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. El líder espiritual enfrenta la prueba apoyado en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios contiene promesas como estas, donde dice que Dios nos va a sostener. Tercer labor del líder espiritual que Jesucristo nos ejemplificó. El líder espiritual dice la verdad, aunque esta no sea popular. El mensaje con el que Jesús abrió su ministerio no era un mensaje que la gente quería, sino ese era el mensaje que necesitaban. Él abrió su ministerio diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, que la gente se arrepintiera de sus pecados. Eso fue lo que empezó a predicar. Dijo la verdad Jesucristo y no tuvo miedo de desagradar a las personas. Él venía a hablar las palabras de Dios. Lo vemos entre otras porciones en Juan 18:37 que dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y eso lo dijo en Juan 18:37 cuando estaba ante Pilato. Ahí, ya en sus últimas horas de vida. El líder espiritual, hermanos, debe estar comprometido con decir la verdad de Dios, no manejar mentiras, ni medias verdades, ni temer decir lo que Dios dice porque vaya a perder la simpatía de algunos. Sin embargo, aunque dice la verdad, no se olvida de hacerlo con amor, porque dice Efesios 4:15 que sigamos la verdad en amor. Y 2 Timoteo 2:15 dice, ¿me acompañan? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Número 4. El Señor Jesucristo con su vida nos enseñó que el líder espiritual establece buenas relaciones con aquellos a quien dirige. Jesús buscó establecer relaciones con sus seguidores. Fue y los buscó personalmente. Fue al mar de Galilea y ahí encontró a 4. Se acercó a ellos, los consideró parte de su familia. Esa relación que comenzó en Galilea continuó durante casi 3 años y le permitió acercarse a ellos para servir a sus discípulos e influir en sus vidas. Como dice Mateo 12, 48 y 49, respondiendo él al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi padre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Hizo a sus discípulos parte de y ahí estaba su mamá y sus hermanos afuera esperando, no salió, porque ahí estaban su familia. Cultivó una relación con ellos. Y no solamente en esta cita, hay muchas citas más donde nos dicen cómo Jesús se acercó a tener relación de amistad con sus seguidores. No podemos ser líderes espirituales, hermanos, de aquellos que nos rodean si no buscamos establecer relaciones de amor con ellos. No hay influencia si no hay relación. Subraye eso, por favor, que es muy importante. No hay influencia si no hay relación. Usted puede tener a sus hijos en casa, pero si usted no tiene relación cercana con ellos, no va a influir. Usted puede ser una persona muy buena, muy decente, muy trabajadora, pero si usted no se acerca a sus hijos o los que están necesitados de instrucción, no lo van a aprender, porque ejemplos lejanos comunican muy poco. Hay que acercarnos. Debe ser nuestra prioridad acercarnos a los nuestros y dedicarles tiempo,
para cultivar relaciones sanas con ellos. Por medio de esta relación, Dios nos usará para influir positivamente en sus vidas con nuestro ejemplo y palabras. Por eso los discípulos ponen este ejemplo en 1 Tesalonicenses 2, 8 y 11. ¿Me acompañan? Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos. Fíjense, hablan de que los hermanos a quienes estaban ministrando eran queridos para ellos, así como también sabéis de qué modo, como el Padre, ¿qué hacían a sus hijos? Exhortábamos y consolábamos a cada uno. Ahí está el liderazgo espiritual de estos hombres interesándose, relacionándose con las personas que dirigían. Debido a esto, hermanos, a la importancia de las relaciones, el diablo estará interesado y hará su parte para separarnos de aquellos a quienes podemos servir. Nos va a querer separar de nuestra esposa, de nuestros hijos, de familiares, de hermanos, de amigos, intentando sembrar en las mentes malos pensamientos, prejuicios, desacuerdo, chismes, orgullo, egoísmo, entre otras cosas, porque si Satanás separa un buen ejemplo de una persona, esa persona no recibe influencia. Por eso debemos procurar en nuestra vida, hermanos, a toda costa, arreglar cualquier distanciamiento que haya entre nosotros, nuestra esposa, nosotros, nuestros hijos o las personas que están cerca. Si queremos realmente influir en sus vidas, hay que buscar tener una buena relación. Y eso significa yo cambiar, tengo que cambiar para tener una buena relación con ellos, para acercarme. Jesucristo también, número 5, nos enseñó que el líder espiritual instruye a los suyos. El Señor tomó tiempo para enseñar a sus seguidores todo lo que era necesario que aprendieran. Esto implicaba que primero él estaba preparado para hacerlo. Esta labor fue una de las prioritarias en su ministerio y gracias a esta labor pudo influir en la forma de pensar y de actuar de sus discípulos. Por eso dice Marcos 9:30 y 31. ¿Me acompañan? Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese porque enseñaba. ¿Y cuántas caminatas dio el Señor Jesús con sus discípulos enseñándoles muchas cosas? Lo que necesitaban. Tú caminas con tus hijos enseñándoles cosas, caminas con los tuyos enseñándoles lo que has aprendido. Hay que instruir. El líder espiritual se toma tiempo para prepararse y luego para instruir en lo que Dios quiere. Esto es una necesidad, es un mandamiento de todos los que tenemos el liderazgo. Seamos esposos, padres, maestros y pastores, todos estamos llamados a instruir a otros. Por eso dice Proverbios 4:1 y 2. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis. A ti te puso el Señor en una familia para que instruyas, hermano. Ya toma tu liderazgo, pues. Instruye a tu familia, agárralos, siéntalos y enséñales. Enséñales bien, con buena actitud. Necesitan que alguien les enseñe. Si tú no les enseñas, les va a enseñar el compañero de la escuela, el maestro de filosofía de la prepa, les va a enseñar otros. Y después no te quejes de cómo piensan y de qué andan haciendo, porque tú no te tomaste tiempo para instruirlos en los caminos de Dios. El Señor cumplió con esta labor de enseñanza y entrenamiento de diversas maneras. Y ahí está una lista en su estudio de 6 puntos de cómo se hace la enseñanza y cómo hizo Jesús la enseñanza a sus discípulos, cosa que podemos imitar. Estúdielo después. Número 6. El Señor nos enseñó también que el líder espiritual manifiesta interés en la vida de aquellos que dirige. El Señor se interesó en lo que sucedía en las vidas de sus discípulos. No solo iba delante de ellos, también andaba entre ellos. Le dio sentido de pertenencia a esos hombres, haciéndoles sentir parte de su familia. Se interesó en el estado de sus relaciones entre ellos.
estuvo presente en situaciones críticas, como aquella vez que estaba en el mar, como aquella vez que llegaron a criticar a sus apóstoles, ¿verdad? El Señor estuvo ahí, manifestó interés, dice la Biblia en Marcos 6:30 al 32. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Cuando fueron a predicar, los mandó a predicar, regresaron. Y lo que habían enseñado, dice. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenía tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Tenía interés el Señor en ellos, tanto que les dijo, vénganse, descansen, vamos a descansar, tranquilos, están muy cansados, hicieron muchas cosas, vénganse. Hasta allá tenía el alcance el Señor en su interés por ellos. El líder espiritual verdadero no puede ser indiferente al estado en que se encuentra la vida de los suyos. Se interesa en ellos, los observa. Observas a tu esposa de vez en cuando, observas a tus hijos, observas a tus hermanos en los ministerios, observas a tus colaboradores en el trabajo, te interesas en sus necesidades, te interesas en el estado físico, emocional y espiritual de los que te rodean. Al líder espiritual le interesa el crecimiento cristiano de los suyos. No le estorbes a tu esposa, a tus hijos cuando quieren leer más su Biblia o quieren venir a tomar los cursos de la iglesia o quieren avanzar. Pero tristemente hay varones que estorban a sus hijos en su crecimiento. El líder cristiano hace su parte para ayudarlos a aprender. Y si no sabe, el líder espiritual lleva a los suyos con alguien que les enseñe. Pero en especial, el interés del líder espiritual es interceder en oración por su familia y pedir sabiduría para ayudar a los suyos. Jesús lo hizo. También Jesús defendió a los suyos, hermanos. Otra labor del liderazgo espiritual, defender a los suyos. Jesús dio la cara por sus seguidores cuando fueron injustamente acusados. No los dejó solos, respondió por ellos. De hecho, una de las afirmaciones que hizo el Señor al final de su ministerio en su oración en Juan 17 por los discípulos fue precisamente que Él los había guardado hasta el fin y que el que se perdió porque quiso. Los protegió hasta el último momento, dice la Biblia. ¿Me acompaña? Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hay muchos peligros, hermanos, en este mundo en los cuales todos estamos expuestos. Si queremos ser líderes espirituales sabios, debemos estar dispuestos a defender a los nuestros que están expuestos a muchos engaños, a muchos peligros. En especial hay que defender a los nuestros de gente de mala influencia, de gente con ideas equivocadas. Hay que defenderlos de los ataques del diablo en la mente y corazón y del engaño del sistema mundano. Hay que defenderlos de eso. Recuerdo hace unos meses que mi hija llegó con nosotros llorando porque tenía un mal pensamiento que se le había metido en la cabeza y se sentía mal. Y estuvimos un buen rato animándola, porque no quería, animándola. Dinos, hija, ¿qué pensaste? ¿Por qué te sientes así? Dinos con confianza. Como que ella se sentía que al decirlo nos iba a fallar a nosotros. Sentía que si lo decía íbamos a pensar mal de ella. Pero dijimos, no, hijita, lo que estés pensando, dinos. Hasta que lo dijo, esa idea que se le había metido aquí, una idea contra Dios. Y yo me pregunto a pensar, ¿quién fue el que le metió esa idea? Satanás trabaja en las mentes de nuestros hijos, hermanos.
Y si nosotros no tenemos, junten todos los preceptos anteriores, una relación con ellos, un interés en ellos, y no estamos dispuestos a defenderlos, los vamos a dejar solos luchando con quién sabe qué ideas. Por darles un ejemplo, hermanos, personal. Hay que defender a los nuestros. En el mundo hay muchos engaños. El líder espiritual actúa con mansedumbre, con poder bajo control, previniendo, advirtiendo, muy importante, advertir a los nuestros y defendiendo cuando está en peligro la integridad espiritual, moral, emocional y hasta física de los suyos. Como dice 2 Corintios 11, 2 y 3, aquí vemos cómo es el celo de Pablo, porque os celo con celo de Dios, le dice a los hermanos, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ese celo nos debe distinguir para cuidar a los nuestros, hermanos, con la palabra de Dios. Número 8, Jesucristo nos vino a enseñar que un líder espiritual corrige y disciplina. Pero bien, Jesús no vaciló en corregir a sus discípulos cuando estos estaban comenzando a errar. Les señaló con amor, pero con firmeza, los errores que estaban cometiendo. No permitió que avanzaran en su error sin antes hacérselos ver. Esta es una de las labores más importantes del líder espiritual. Somos líderes, hermanos, porque vamos al frente y cuando los otros que nos están siguiendo se empiezan a desviar, hay que corregir el camino, hay que ayudarlos a que se vayan por el buen camino. Dice Lucas 9. Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, ¿qué les dijo, hermanos? Léalo. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. ¿Se acuerdan de la ocasión? Cuando iban a una aldea de samaritanos, no los recibieron y Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, dijeron, Señor, vamos a pedir a Dios que mande que caiga fuego del cielo y los consuma. Inmediatamente los corrigió. Ustedes no saben de qué espíritu son. Han perdido completamente el propósito de mi venida. Todos somos susceptibles, hermanos, de comenzar a desviarnos en el camino, del camino correcto. Aunque no nos guste, necesitamos corrección en su momento. El líder espiritual señala cuál es el camino correcto y si ama a los suyos, no evadirá indicar lo que está mal. Sin embargo, corregir como Dios quiere que lo hagamos es hacerlo con mansedumbre, poder bajo control, sin bofetadas o malas palabras o ofensas, hermanos. Hay que corregir bien cuando sea necesario, con amor, con firmeza en la verdad de Dios, no en la nuestra, porque dice la Biblia, el siervo de Dios no debe ser contencioso, o sea, que le gusta discutir, pelear, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Puede ser que los demás hermanos no nos hagan caso en la corrección, pero es nuestro deber hacerla. En el caso de nuestros hijos, mucha atención, Dios nos manda que vayamos y corrijamos su necedad, su rebeldía o su insolencia, incluso con la vara. Eso se llama castigo físico, para así formarlos en personas temerosas de Dios que anden el buen camino. Hacer esto de corregir a nuestros hijos, incluso con la vara, no, aunque no sea agradable, es necesario y también es una muestra de amor profundo, porque dice la Biblia, el que detiene el castigo a su hijo odia o detesta, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y si tú amas a tus hijos, los vas a corregir con la palabra o con la vara si lo necesitan. Aunque se enojen contigo, te apliquen la ley del hielo, te dejen de hablar, no importa. Si es correcto y si es justo, hay que aplicar la disciplina por su bien.
Jesucristo también nos enseñó que el líder espiritual motiva y alienta. Motiva y alienta. Jesús no solo instruyó y corrigió, también motivó y alentó a los suyos. Les reconoció sus aciertos, les alabó cuando hacían las cosas bien, les habló de las bendiciones que obtendrían al seguirlo, les dio promesas para tiempos difíciles, les mostró que Dios es fiel. Un ejemplo, Lucas 22, 28 al 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Me acompañan en lo demás? Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os saltéis en tronos juzgando a las 12 tribus. ¡Qué privilegio! Yo creo que cuando los apóstoles escucharon eso, no hombre, eso les dio una motivación. No, ya, no hombre, ¿dónde vamos a estar un día, verdad? O sea, fue parte de la motivación y el aliento que Dios les dio a sus discípulos. La motivación y el aliento lo necesitamos todos. Nunca está de más. Levante la mano a quien está de más que lo motiven o lo alienten. Pues a nadie, ¿verdad? Un líder espiritual motiva y alienta de esas 6 maneras que están ahí. Ahí le puse un resumen de cómo alentar y motivar a alguien con principios bíblicos. Ahí está cómo hacerlo. Y un pasaje nos dice, 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes. Lo que Dios quiere que hagamos. Amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, ser pacientes. Es parte de la labor del líder espiritual, pero también Jesucristo nos enseñó que el líder espiritual muestra compasión y misericordia por las personas. Una de las cosas que caracterizó el ministerio de Jesús fue la compasión con la que trataba a las personas en múltiples ocasiones. Los discípulos lo vieron compadecerse de los demás y actuar, no solamente decir, ay, qué mal me siento, pobrecito, sino actuar para ayudarlos. Fue por su misericordia que Él se sacrificó por toda la humanidad, hermanos. Y salió Jesús, dice Marcos 6:34, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles. Uno de tantos versículos donde vemos la compasión del Señor por la gente. La compasión es algo que solo puede transmitirse cuando los demás lo ven en nuestros hechos. Por compasión nos identificamos con el sufrimiento de los nuestros y hacemos algo por ellos, pero no solo por los nuestros, también por los desconocidos. En especial, la compasión del Señor se manifestó en morir por nosotros, en venir a dar su vida en rescate de nosotros, perdidos en nuestros pecados. Y es una muestra de misericordia que nosotros demos el mensaje, hermanos. Estamos orando por 200 varones, 200, que hagamos equipos de 50 varones con sus familias y el año que entra, tomar el mes de julio, que están de vacaciones sus hijos, y jueves, viernes y sábado, hacer labor misionera, unos en Santa Rosa, otros en Corregidora, otros en La Granada y otros en Rancho San Antonio. 200 varones que con nuestra familia ocupemos todos los fines de semana de julio para hacer labor misionera en esos lugares. Ir con nuestro auto, llevar a nuestra familia y en equipo trabajar, hacer obras de teatro, hacer visitación casa por casa, predicar en la calle, anunciar al Señor por misericordia, por compasión a este mundo que se está muriendo, que necesita del Señor. ¿Quiénes le van a entrar, hermanos? Vamos a estar orando por que Dios mueva 200 corazones de varones para que jalen a su familia y hagamos eso.
y en esos lugares se pueda levantar una iglesia en poco tiempo, porque hay un grupo de estudio y entonces ahí se puede levantar una misión que después sea una iglesia. Y la motivación es la compasión que el Señor tuvo con nosotros. Vivimos en un mundo indiferente e insensible, pero cuando imitamos al Maestro, hermanos, podemos ser líderes misericordiosos, compasivos. Dice Juan 13:35, todos juntos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y por último, el Señor Jesucristo en su ejemplo nos enseñó que el líder espiritual es previsor. El Señor no quiso que el futuro tomara por sorpresa a sus discípulos, así que les previno de las cosas que habían de suceder. Los quiso preparar para el porvenir. Él ya tenía su plan. Jesucristo venía a hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor preparó a sus discípulos, los previno. Les dijo las reacciones de las personas que iban a tener en su mensaje. Les habló del rechazo que iban a sufrir, de la persecución. Les dio promesas para los momentos difíciles. Les previno de los falsos maestros, de influencias negativas. Les anticipó su muerte para que se prepararan en los momentos difíciles. Además les dio esperanza y les dijo que iba a volver por ellos. El Señor fue previsor. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ovejas en medio de lobos, fíjense qué ilustración. Sed pues prudentes, les dice, como serpientes, y sencillos como palomas. Les advirtió que iba a ser difícil lo que iban a hacer, pero les dijo, muévanse como la serpiente, con sabiduría, con prudencia, con sagacidad, y sean sencillos, o sea, tengan buenas motivaciones en su corazón. Como líderes espirituales debemos adelantarnos al futuro, hermanos, ser previsores, preparar a los nuestros para las cosas que vendrán, para que sepan enfrentar las realidades de la vida. Por ejemplo, ¿me acompañan a leer esos ejemplos? Debemos prevenir a nuestros hijos y hablarles de lo que vendrá en sus etapas de desarrollo y experiencias. Preparar a los nuevos creyentes hablándoles de lo que enfrentarán. Preparar nuestro matrimonio para las diferentes etapas del mismo. Preparar a los nuestros para resistir la influencia del mundo y del diablo. Tantas cosas que tenemos que ayudarles a prevenir. Porque dice la Biblia, mas nosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, dice, sino velemos. Ahí está, estar alertas y seamos sobrios. Si estamos siguiendo el plan de Dios para nuestras vidas, si andamos en sus caminos y conocemos la palabra de Dios, entonces, hermanos, podemos saber que la Biblia ya nos dice muchas cosas que van a suceder de antemano. En la Biblia hay muchas prevenciones que Dios, que lo sabe todo, ya se adelantó a decirnos lo que va a pasar. Y no me refiero al futuro, cuando venga el anticristo y luego el regreso del Señor, sino me refiero a muchas cosas de esta vida que el Señor ya nos dice. Si haces esto, va a pasar esto. Si haces esto, va a suceder esto. Y hay que hacer caso a las prevenciones de Dios. Y prepararnos y preparar a los nuestros, eso es tener visión. Hermanos, al considerar el gran ejemplo del Señor Jesucristo, nos damos cuenta que ejercer un buen liderazgo no es algo sencillo o simple. Si alguien pensaba que ejercer un buen liderazgo es algo facilito, no es así. Pero tampoco es imposible o demasiado difícil. El camino está trazado. Jesucristo ya nos trazó el camino de cuáles deben ser nuestras labores. Necesitamos esfuerzo y disciplina personal para recorrerlo y cumplir con estas 11 labores. El amor a Dios y a los nuestros hermanos, la convicción profunda de que hacer las cosas a la manera de Dios es lo mejor, es lo que nos va a ayudar para llevar a cabo esto. Para que podamos dirigir nuestra familia, nuestro ministerio, el trabajo profesional. Comencemos, hermanos.
Hacer estas 11 cosas con la ayuda de Dios es lo seguro. El ejemplo más grande está ahí. Tanto que estamos nosotros hablando de Jesucristo casi 2000 años después de que Él se fue. Fíjense la influencia de ese liderazgo. Y Dios quiere que tengamos una influencia similar a la de Jesús en nuestra familia, con los nuestros. Tenemos ahí una exploración de la Biblia, hermanos, para que la hagas en casa, para que busques sobre Nehemías e investigues lo que hizo en su liderazgo y las cualidades de su carácter. Hazlo, te va a servir. Cuando repases este estudio y lo vuelvas a retomar cita por cita, porción por porción. Pero apliquemos el precepto, hermanos. Página 45. Tomémonos los últimos minutos para anotar el precepto 4, contestar las preguntas y leer las maneras prácticas. Y quisiera pedirte a todos los equipos, los grupos pequeños, que cuando ya lean las maneras prácticas y las comenten, terminen con una oración. Una oración cada quien, para pedirle que Dios nos ayude a imitar al maestro de maestros. Después de que acaben la hoja de la página 45, júntense los 4 o los 5 y hagan oración, una oración cada quien pidiéndole ayuda a Dios. Adelante, hermanos. Otros. Y antes de empezar nuestro tema, creo que va a ser muy bueno que nos tomemos unos 2 minutos para hacer lo siguiente. A todos les dieron un gafete, ¿verdad? Jálelo de atrás y hágale un nudito de la parte de atrás para que suba un poco más su gafete y los demás lo puedan ver en la mesa, ¿verdad? Nomás agárrelo, hágale un nudito de un lado para que no se despeine. Y así, mire, ya va a subir y los demás van a poder ver su nombre, porque en las mesas queda abajo el gafete y no se ve. Eso, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahora les quiero pedir que por favor, empezando por el que está en una cabecera, ¿verdad? Así luego hacia la derecha, que todos se presenten con su mesa, digan su nombre y digan si están casados o no, si están solteros, si tienen hijos y a qué se dedican también, por favor. Que cada quien se presente así rápidamente en su mesa, empezando por el que está a la cabecera de aquel lado, si no, la de este lado. Adelante, preséntese por favor.
Levanten la mano los que ya terminaron toda la mesa, que ya acabó toda la mesa de presentarse. Ok, vamos a esperar un minuto más. Sí, bueno, probando. Sí, por si lo uso. Sí, bueno, probando, 1, 2, 3. Sí, se capta bien y todo. Alfredo, ¿sí me escuchas bien? Eso. Aquí lo voy a dejar por si se usa. Muy bien, ¿quiénes ya terminaron? Levante la mano todos los que ya terminaron, todas las mesas que ya acabaron. Ahí estamos. Pues mi nombre es Enoc Gutiérrez Lozano, ahora yo me presento. Tengo 47 años y soy casado hace 18 años. Tengo 2 hijos, uno de ellos, Enoc Esteban, tiene 13 años. Daniela Joana tiene 11 años. Por la gracia de Dios, Dios me ha permitido ser pastor de esta iglesia desde hace ya casi 21 años. Dios me ha dado la bendición de estar al frente de diversos ministerios a través del tiempo. Ministerio de formación de discípulos, ministerio de jóvenes y ahora el Instituto Bíblico en nuestra iglesia, el ministerio Poder en la Vida Cristiana, también el ministerio de Educación Cristiana. Dios nos ha dado la bendición de estar al frente de la iglesia, pero uno de los llamados más importantes de mi vida es el de ser líder de mi hogar. Y de los más difíciles. Ser líder espiritual en nuestra casa, hermanos, no es algo sencillo. Ser un buen líder, dirigir nuestros hogares y después de eso nuestro ministerio y también dirigir a otros en nuestras labores profesionales. No es fácil hacerlo bien, pero es de gran beneficio al mundo y a la sociedad cuando lo hacemos bien. Estoy convencido de que uno de mis llamados más importantes y mi razón de existir como hombre, me refiero como varón, es precisamente ser líder espiritual en mi hogar. Una de las razones por las cuales Dios me creó, Dios me hizo, y a usted también, es para que como varones llevemos la carga de la obra de Dios en este mundo y seamos los que vayamos al frente de la obra de Dios, empezando por nuestra familia. Quiero compartir
este tema en este seminario sobre liderazgo espiritual, preceptos fundamentales sobre el liderazgo espiritual. Y vamos a ver, en estos 3 días, vamos a ver 6 preceptos para desarrollar esta labor de dirigir, no solo nuestras familias, sino también donde Dios nos ha puesto al frente. En sus notas que tienen ustedes ahí, en la página 1, he querido poner, hermanos, y darles estas notas, no como un bosquejo, ni como un resumen. Todas las cosas que yo voy a decir, centrales, fundamentales, están aquí. He querido poner en sus manos este trabajo, hermanos, porque es muy importante que tú lo tengas en tu casa, que tú lo vuelvas a estudiar después y que puedas tener el desarrollo completo de las ideas que vamos a estar estudiando y lo veas en la palabra de Dios para tu propio provecho, para tu repaso, para tu propia profundización en estos temas. No podemos ser buenos líderes espirituales solamente por venir a un seminario. En este seminario vamos a dar las bases, vamos a dar el empujón, y a los que ya van en ese camino, pues quiero animarles a que sigan, y a los que no han tomado el camino del liderazgo espiritual en su vida como un llamamiento para los varones, porque es un llamamiento que Dios tiene a los varones, los que no lo han tomado lo tomen. Y a los jóvenes que están empezando a tomar el liderazgo y que un día lo van a ejercer al frente de una familia, pues a través de este seminario queremos darles las bases, darles el empujón, mostrarles el camino, pues, para que lo hagan bien, porque cuando uno es joven y uno aprende bases correctas, sólidas, puede uno hacer bien las cosas en el futuro. Los que a veces menos aprendemos somos los más viejones, que ya muchas cosas ya las tenemos formadas. Sin embargo, cuando tenemos un corazón de alumno, a pesar de la edad que tengamos, podemos aprender y mejorar. Sobre todo porque lo que vamos a ver brota de este libro. En esta Iglesia Bautista Bíblica Betel de Querétaro, donde se están grabando y se están transmitiendo estas enseñanzas, creemos que la palabra de Dios es nuestra norma máxima de fe y conducta, y que la Biblia, dijo Jesucristo, que es la verdad, y que fue dejada para todos nosotros para guiarnos en la vida como la voz de Dios, la dirección de Dios en todas las áreas de la vida. Muy importante, en este caso, pues para nuestro liderazgo. De aquí van a surgir los preceptos y ustedes lo van a ver. Dios me ha permitido estudiar este tema desde hace varios años. También, con la gracia de Dios, he querido llevarlo a cabo. Desde que yo aprendí esto, he querido aplicarlo en todo lo que hago. Y Dios me ha dado grandes bendiciones, no porque yo sea mejor que ustedes, sino porque cuando uno hace las cosas a la manera de Dios, dependiendo de Dios, con humildad, con firmeza también, con sabiduría, con su poder, Dios bendice las cosas que se hacen a su manera, porque Dios es fiel. Y esas mismas bendiciones es las que yo anhelo que ustedes también reciban, y que puede recibir todo aquel que dirige su familia, dirige su vida, dirige a los que están cerca, dirige sus ministerios bajo estos principios eternos que Dios nos dejó para que hiciéramos bien esta labor. Así que ese es el propósito que nace de mi corazón, hermanos, a todos ustedes varones, de compartir esto, no de mi vasta experiencia o de mi sabiduría humana, sino de lo que la palabra de Dios nos dice y que ha estado ahí desde hace cientos de años plasmado, y que solamente tenemos que hacer es ponernos a estudiar con diligencia, con horas de estudio, para poder ver qué es lo que Dios quiere, y ahí está, y ahí surge todo el plan de Dios para nuestras vidas. Así que empecemos. El liderazgo espiritual, preceptos bíblicos fundamentales sobre el liderazgo cristiano. El liderazgo es necesario e importante.
Los buenos líderes son importantes para una nación, para una empresa, para un proyecto, para un grupo de trabajo. Pero en especial son importantes para las familias. Desde ese núcleo, desde el núcleo familiar, el buen liderazgo puede influir en toda una sociedad, en toda una nación. La responsabilidad del liderazgo, hermanos, de nuestras familias, de la iglesia de Dios, está puesta sobre los hombros de los varones. En el caso de la familia, la iglesia, la responsabilidad de dirigir y estar al frente es una labor asignada especialmente a los varones. Así lo enseña la palabra de Dios en diversas porciones. Veamos algunas. Y ustedes tienen algunas porciones de la Biblia ya incluso escritas en su estudio para que lo podamos consultar rápidamente. Y ustedes la pueden comprobar con su Biblia abierta también. Así que la responsabilidad del liderazgo y la familia de la iglesia también está puesta sobre los hombros de los varones. ¿Por qué? ¿Dónde está esto en la Biblia? Primero, vemos que Dios escogió varones para dirigir al pueblo de Israel. ¿Me acompañan a lo que dice Números 11, 16 y 17? Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré conmigo, y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás. Dios escogió a varones para dirigir al pueblo de Israel. Además, los varones israelitas tenían la obligación de asistir a las 3 fiestas de Jehová. Muy interesante que en Deuteronomio 16 y 17 los varones eran los primeros que tenían que estar en esas fiestas en Jerusalén, instruido por Dios este mandato. Además, Dios estableció su pacto con el pueblo de Israel, comenzando ¿con quiénes? ¿Con quiénes? Dios hizo un pacto con su pueblo y lo hizo empezando con los varones. Lean conmigo Jeremías 11, 2 al 4. Dice: oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú: así dijo Jehová, Dios de Israel: maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros. Dios no hizo el pacto con las mujeres ni con los niños. Lo hizo directamente primero con los varones, porque son los responsables. Además, en el Nuevo Testamento vemos que Jesucristo escogió a 12 varones para ser sus discípulos, que después fueron sus apóstoles. 12 varones, y tenemos sus nombres en Lucas 6, 13 al 16. Tiempo después, vemos que la primera iglesia, la iglesia naciente en el libro de los Hechos, escogió varones para que hicieran las labores del diaconado. Lean conmigo Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hechos 6:3 es lo que dice. Además, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, solamente los varones pueden ser nombrados pastores, que también se les llama en la Biblia obispos o ancianos. Dice 1 Timoteo 3, 1 y 2, que si alguno alera obispado, buena obra desea, pero que el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. Dios designó solamente esta posibilidad de ser pastor, obispo o
o anciano, que es lo mismo, pastor, obispo o anciano, a los varones. Además dice, nos instruye la Biblia que el marido es cabeza de la mujer. En Efesios 5:23 dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Además, en la Biblia también, en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 11:3, se nos dice que el varón es la cabeza de la mujer, pero Cristo es la cabeza ¿de quién? Del varón. Él está por encima de nosotros. Lean conmigo la porción. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Además, cuando la iglesia está congregada, en el Nuevo Testamento se regula esto. Cuando la iglesia está congregada, o sea, toda la asamblea, no está permitido que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. Dice 1 Timoteo 2:11-15 que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Eso no significa que la mujer no pueda enseñar, ellas tienen su lugar, pero la palabra de Dios establece esto. Además, cuando la iglesia está congregada, los varones son los que deben tomar la palabra, no las mujeres. Dice 1 Corintios 14:33-35, ¿me acompañan? Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Así que, hermanos, vemos que este orden de responsabilidad, no de importancia, no es un orden de dignidad, es de responsabilidad, fue instalado por Dios. La mujer, hermanos, tiene su lugar indispensable y necesario en la familia y en la iglesia. Yo no estaría aquí delante de ustedes si no fuera por el apoyo de mi mujer en muchas áreas en las que yo la necesito. Tiene su lugar la mujer y es un lugar indispensable y necesario en la familia y en la iglesia. La mujer tiene la misma dignidad que el varón, la misma importancia delante de Dios. Eso lo enseña Gálatas 3:27-28 y 1 Corintios 11:11-12. Sin embargo, Dios ha establecido la responsabilidad principal sobre los hombros de los varones. Cuando respetamos este orden y cada quien asume el papel que Dios le dio y lo desarrolla, entonces la familia y la iglesia funcionarán adecuadamente y cosecharemos los beneficios de hacer las cosas como el diseñador de la familia y de la iglesia las diseñó. Entonces, hermanos, el liderazgo del varón en la familia y en la iglesia es una responsabilidad que, subraye eso por favor, tenemos nosotros de Dios una autoridad y una responsabilidad delegada, una autoridad concedida. Vean este diagrama. Cristo está por encima de nosotros como el jefe nuestro, como el que le vamos a dar cuentas inmediatas. A Él le vamos a dar cuentas y bajo su autoridad estamos. Y Él nos ha delegado a nosotros la responsabilidad de tomar el liderazgo de nuestra familia, de la obra de Dios, y nos ha dado esa autoridad delegada, concedida, no nos la ganamos, Dios así lo diseñó, y es a lo que tenemos que responder. Por eso se le llama responsabilidad, porque hay que responder a este esquema. Y nosotros somos responsables de dirigir a nuestra mujer, a nuestros hijos, dirigir a los que están cerca de nosotros, que dependen de nosotros. Por eso dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. 1 Corintios 11:3. Es muy importante que recordemos, todos aquellos que somos cabeza de una familia, que el liderazgo lo tenemos delegado por Dios. La autoridad que ejercemos viene de Él y es una responsabilidad de la que daremos directamente cuentas
al que está por encima de nosotros, o sea, Jesucristo. Cuando uno comprende, hermanos, esta realidad y medita en ella, la comprendes, la meditas, un sano temor de Dios cae sobre ti, puede caer sobre nosotros. Y ese sano temor de Dios, de la responsabilidad que tenemos, nos moverá a realizar de mejor manera nuestra labor encomendada. A veces yo sospecho que una de las razones por las cuales los varones no ejercen, pues muchos no ejercen su liderazgo espiritual es porque no han entendido la trascendencia que tiene y la responsabilidad tan grande que tenemos delante de Dios, que nos puso ahí para que estemos con esa autoridad y responsabilidad delegada. Por eso, hermanos, quiero aportar esta instrucción de la palabra de Dios para todos los que estamos al frente de una familia, al frente de ministerios en la iglesia o de un grupo en el que Dios nos ha permitido liderar. De manera que podamos realizar esta importante labor con la sabiduría de Dios para que ejerzamos un verdadero liderazgo espiritual. Ahora, ¿por qué le llamamos liderazgo espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué se llama así nuestro tema y por qué le llamamos liderazgo espiritual? Cuando digo, hermanos, liderazgo espiritual, me refiero al liderazgo que se ejerce con la ayuda de Dios, que se ejerce a la manera de Él, con entrega a Dios y con el poder del Espíritu Santo. Es espiritual este liderazgo porque está dirigido por el Espíritu de Dios. Cuando cada uno de nosotros disponemos nuestro propio espíritu en una relación directa con Dios y nos sometemos a su dominio en nuestra vida, entonces desde esa realidad espiritual, el Espíritu Santo afecta todos los demás aspectos de nuestro ser. Nuestra alma, intelecto, emociones y voluntad, el alma y nuestro cuerpo. Por eso este diagrama está construido así. El espíritu, el centro de nosotros, que el Señor le da vida cuando viene a morar en nuestros corazones. Y si alguien aquí no ha tenido un encuentro con Jesucristo, entonces todavía no puede tener una relación espiritual con Dios, porque es por medio de Jesucristo y su obra redentora que nosotros podemos nacer de nuevo. Y nuestro espíritu, que está muerto en nuestros delitos y pecados, por nuestra maldad, puede revivir cuando Jesucristo viene a nuestra vida. El Señor resucita ese espíritu, le da vida, y entonces nuestro espíritu, conectado con el Espíritu de Dios, puede tener esa relación directa con Dios. Y si nos dejamos dominar por el Señor, a través de nuestro espíritu, su poder, sus recursos, su influencia afectan las demás emociones, intelecto, voluntad, nuestra alma, nuestro cuerpo, y siguen estas líneas afectando a los demás, porque a través de esa relación espiritual también nuestros hechos, nuestras obras, nuestras actitudes afectan, benefician positivamente. Dice ahí nuestro estudio, Romanos 8, 5, 6 y 14, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y cuando se dice carne, está hablando de la naturaleza pecaminosa que tenemos, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne, de los deseos carnales de nuestra naturaleza pecaminosa, concupiscencia, ocuparse de eso es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El Espíritu Santo afecta nuestra vida cuando nosotros nos dejamos dominar por Él, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y luego dice 1 de Pedro 2, 4 y 5, léalo conmigo, por favor. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que cuando uno se acerca a Dios
te dejas dominar por el Señor, quieres hacer su voluntad, le pides su poder, puedes entonces empezar a ser edificado como espiritual. O sea, Dios a través de su espíritu, conectado con tu espíritu, puede entonces incidir en todas las demás áreas de tu vida. Y es cuando tu vida cristiana es una vida espiritual porque está siendo dominada y dirigida por el Señor. Por eso se llama liderazgo espiritual. Dice el siguiente párrafo, léalo conmigo. Este liderazgo es entonces distinto del liderazgo religioso, mundano o secular. Es distinto del liderazgo empresarial o gerencial que se ejerce en nuestros días. Es diferente de aquel liderazgo hecho a nuestra manera. Por eso estos preceptos de liderazgo que vamos a estudiar son los más altos porque tienen que ver con algo que está por encima de lo que secularmente se está enseñando. Es un liderazgo hecho a la manera de Dios. Este liderazgo espiritual es el liderazgo cristiano. Es el que Jesucristo nos enseñó a ejercer y que aplica a nuestra familia primeramente, luego a nuestra iglesia, así como a todo lo que hacemos. Comencémonos entonces haciendo un examen personal. Tómense 2 minutos, por favor. Y en la parte de la página 4 hay una pregunta, dice, ¿qué clase de liderazgo estás ejerciendo actualmente? Marca con honestidad las frases que mejor te describen. Les quiero pedir que lean cada quien personalmente estos 12 tipos de liderazgo. Hay más, pero aquí saqué 12. Y que marques con toda honestidad cuáles son las frases que mejor te describen. 2 minutos. Toma tiempo. Si tú estás viendo este video o escuchando este audio, quiero decirte que estos 12 tipos son liderazgo por conveniencia, liderazgo por temor, liderazgo ignorado, liderazgo cedido, liderazgo por el ejemplo, liderazgo inestable, liderazgo por exigencia, liderazgo por amor, liderazgo de servicio, liderazgo egoísta, liderazgo débil o liderazgo sabio. Adelante. Meditemos, examinémonos a nosotros mismos.
Este es un breve examen que merece que lo volvamos a hacer después para que veamos cómo estamos. Y no es mi intención desalentar a nadie. Estamos aquí porque queremos ser mejores, queremos aprender. Y si tú has identificado algunas de estas cosas y pues tu liderazgo tiende más a ser un liderazgo que está fuera de los parámetros de Dios, que es ignorado o por competencia, por conveniencia, por exigencia o egoísta, en fin, pues hay oportunidad para que vayamos por el buen camino. Así que empecemos por el precepto 1. Precepto 1. ¿Cuál es el propósito del liderazgo? El propósito del liderazgo es servir e influir en otros para que busquen a Dios y hagan lo que Dios quiere. Este es el primer precepto que quiero presentarles, que nace de la palabra de Dios y que nos habla del propósito del liderazgo. ¿Para qué es? ¿Para qué sirve el liderazgo? ¿Para qué debe usarse? Leemos otra vez, hermanos, ¿cuál es el propósito del liderazgo? El liderazgo espiritual es para servir e influir en otros para que busquen a Dios y hagan lo que Dios quiere. El liderazgo cristiano, hermanos, amigos, no es para servirse de los demás y controlarlos, ni para que busquen nuestros intereses y hagan lo que nosotros queremos. Así lo vemos en la Biblia. A ciertos hombres Dios le dio responsabilidad de estar al frente de su casa, de un grupo, de una nación. A algunos no desarrollaron bien esta labor y tuvieron un liderazgo impulsado por razones equivocadas o egoístas y fracasaron en guiar a los demás a Dios, pero otros sí lo aprovecharon y decidieron ejercer un liderazgo espiritual a pesar de sus propias pasiones y debilidades, porque tenemos pasiones y debilidades, pero a pesar de eso Dios nos puede ayudar. Con la ayuda de Dios, estos hombres en la Biblia cumplieron con su parte en conducir a los demás para que buscaran al Señor y siguieran sus instrucciones. Aquí tenemos algunos ejemplos respecto a la manera en que usaron su liderazgo algunos personajes importantes de la Biblia. Vamos a analizar. Miren, aquí está esta lista y vamos a explorar. Dice ahí en su estudio, exploremos la Biblia con tu grupo pequeño. Busca por lo menos 2 de las siguientes porciones, por lo menos 2, hermanos. Léelas con detenimiento y anota tus observaciones respecto a cómo y para qué están usando su liderazgo estos personajes. Por favor. Ahí, la mitad de la mesa van a ser como 4 o 5. Es un grupo pequeño y la otra mitad es el otro grupo pequeño. Escojan 2 personajes de esta lista y lean la porción y vayan viendo cómo y para qué usaron su liderazgo estos personajes. Adelante, hermanos. Tenemos 5 minutos para esto. Adelante. Los que están oyendo este mensaje, están viéndolo en video. Vamos a explorar a diferentes personajes. La lista tiene a Abraham, a Josué, a Jonadab, hijo de Recab, Pablo y sus colaboradores, Loida, Eunice y Pablo, Diótrefes y Jesús. Escoger a uno de ellos y estudiar lo que hicieron. ¿Cómo y para qué están usando su liderazgo estos personajes? Es lo que queremos ver. Y ahí está una porción de ejemplo. Hay más porciones, pero es una porción de ejemplo de cómo usaron su liderazgo.